días, buenas tardes o buenas noches, depende de donde me estés escuchando en este vasto universo de frecuencias. Soy David y te voy a dar la bienvenida a una nueva emisión de Espectro Paranormal, el programa donde exploro los misterios que la ciencia convencional aún no puede explicar, donde lo invisible se hace presente y donde cada enigma nos acerca un paso más a la verdad. Durante la próxima hora vamos a adentrarnos juntos en territorios inexplorados de la conciencia, lugares donde lo paranormal, lo espiritual y lo científico convergen en una misma realidad. Este es un espacio seguro para los buscadores, para aquellos que sienten que hay algo más allá de lo que nos cuentan los libros de texto. Si es tu primera vez aquí, te invito a abrir la mente, y si ya eres parte de nuestra comunidad de oyentes, sabes que cada programa es un viaje hacia lo desconocido. Hoy vamos a hablar de algo que está afectando a millones de personas alrededor del mundo, algo que tal vez tú mismo estés experimentando en carne propia, pero que no sabes cómo explicar. Pero antes, te recuerdo las redes sociales. En TikTok me encontrás como paranormal-gc y en Instagram me buscas como paranormalgc-ok. Vamos a escuchar una canción y al regreso comenzamos con este tema tan interesante. Espectro Paranormal. Espectro Paranormal. Espectro Paranormal. Desde hace unos años, muchas personas alrededor del mundo sienten que algo ha cambiado profundamente. No es algo que puedan tocar con las manos o ver con los ojos, pero lo sienten en cada célula de su ser. Un cansancio que no es físico, una fatiga que no se cura con descanso, una sensibilidad emocional difícil de explicar, como si la piel del alma se hubiera vuelto más delgada, un llamado interior que no viene de la lógica, sino de algo mucho más ancestral y profundo. Quizás vos mismo hayas experimentado estas sensaciones. Tal vez te hayas levantado una mañana y hayas sentido que el mundo era diferente, aunque aparentemente todo siguiera igual. O hayas notado que ya no tolerás ciertas situaciones, ciertos lugares, ciertas personas que antes formaban parte natural de tu vida. Estamos presenciando un cambio planetario, una transición energética a gran escala que está redefiniendo la experiencia humana. Hoy en Espectro Paranormal vamos a explorar uno de los fenómenos más enigmáticos y transformadores de nuestra era: el aumento de la frecuencia vibracional de la Tierra, el impacto profundo que tiene sobre el cuerpo y la mente humana, y ese proceso misterioso que muchos llaman el paso de la tercera a la quinta dimensión de conciencia. Y esto no es ciencia ficción barata, no es una New Age comercial, no son teorías conspirativas sin fundamento, es una transformación real, medible y documentada, que ya está en marcha y que está afectando a cada ser humano sobre la faz de la Tierra, lo sepan o no. Quédate conmigo, porque lo que vamos a explorar hoy podría cambiar para siempre la forma que entendés tu propia existencia. Vamos a escuchar una canción y al regreso, ¿qué significa que la Tierra eleva su frecuencia? Espectro Paranormal. Espectro Paranormal. Y aquí viene una frase que quiero que recuerdes toda tu vida. No es solo que el mundo esté cambiando, es que está subiendo de nivel. Y cuando un videojuego sube de nivel, las reglas cambian, los desafíos se intensifican, pero también se abren nuevas posibilidades que antes eran imposibles. Vamos a escuchar dos canciones y al regreso, síntomas del cambio en el ser humano. Espectro Paranormal. Espectro
Espectro paranormal. Espectro paranormal. Espectro paranormal. Regresamos. Ahora viene la parte que seguramente te va a resultar más familiar porque es lo que estás viviendo en tu propio cuerpo, en tu propia mente y en tu propia alma. Muchas personas que son sensibles energéticamente y cada vez somos más o simplemente están más conectados con su cuerpo y sus emociones, reportan síntomas que no encuentran explicación médica tradicional. Van al médico, se hacen todos los estudios y aparece la frase que ya todos conocemos: está todo bien, no tenés nada. Pero ellos saben que algo está pasando, algo muy real, muy intenso y muy transformador. Empecemos por los síntomas físicos, porque el cuerpo siempre habla primero. Dolores articulares o musculares sin causa aparente. Y no es fibromialgia, no es artritis, no es nada que aparezca en los análisis, pero duele. Especialmente las articulaciones principales, rodillas, caderas y hombros, como si el cuerpo estuviera reorganizándose desde adentro. Mareos, vértigo, cambio de presión interna, esa sensación de estar en un ascensor que sube y baja constantemente. Muchas personas reportan sentir como si estuvieran flotando o como si la gravedad hubiera cambiado. Hipersensibilidad extrema. Sonidos que antes no molestaban ahora son insoportables. Luces que parecen más brillantes. Olores que se perciben con una intensidad casi sobrenatural. Es como si todos los sentidos se hubieran amplificado. Cambios digestivos profundos. El cuerpo ya no tolera alimentos densos procesados con químicos. Hay una necesidad casi instintiva de comer más sano, más natural, más puro, como si el sistema digestivo hubiera evolucionado de la noche a la mañana. Pero los síntomas físicos son solo la punta del iceberg. Donde realmente se nota la transformación es en el plano emocional. Explosiones emocionales inexplicables, de repente, sin motivo aparente, llanto profundo, tristeza ancestral o explosiones de enojo que vienen de muy adentro. No es depresión, no es bipolaridad, es como si todas las emociones reprimidas de toda la vida decidieran salir al mismo tiempo. Intolerancia total a situaciones que antes se soportaban. Esa reunión familiar que siempre fue tensa, ahora es imposible. Ese trabajo que no te gusta pero había que aguantar, ahora se vuelve físicamente insoportable. Es como si hubiera desaparecido la capacidad de fingir, de pretender, de soportar lo que no resuena con tu verdad interior. Deseo intenso de aislamiento. No es antisocial, no es depresión, es una necesidad profunda de silencio, de introspección, de estar con uno mismo, como si algo muy importante estuviera gestándose en el interior y que necesita espacio para nacer. Y luego están los síntomas mentales y espirituales, que son los más desconcertantes. Ruido mental constante, pensamientos que van a 1000 por hora, imposibles de detener, por supuesto, pero no son pensamientos normales, son como descargas de información, insights profundos, conexiones que antes no veías, sueños extraordinariamente vividos, sueños que parecen más reales que la realidad, sueños que te dan información, que te muestran cosas que luego suceden, que te conectan con personas que ni siquiera conoces físicamente, y el desapego súbito de lo material, esas cosas que antes te importaban, la marca del auto, la ropa de moda, acumular objetos, de repente pierden todo sentido. Es como si hubieras visto a través de la ilusión del consumismo. Sensación profunda de no pertenecer a este mundo. Y no es que quieras irte, es que sentís que este mundo, tal como está organizado,
ya no tiene sentido para vos, como si fueras un extraterrestre que acaba de aterrizar en un planeta que no comprende. Necesidad urgente de encontrar tu propósito real. Trabajar solo por dinero se vuelve imposible. Vivir solo para sobrevivir pierde todo sentido. Hay una búsqueda desesperada de significado, de misión, de razón de ser que trasciende lo mundano. Y les digo que durante meses no entendía por qué lloraba sin motivo, o por qué me sentía tan fuera de lugar en reuniones familiares que siempre habían sido normales, porque ya no podía escuchar las noticias sin sentir una angustia física, porque mi cuerpo rechazaba comidas que siempre había comido, hasta que alguien me habló de la ascensión vibracional y todo comenzó a tener sentido. Si te identificas con varios de estos síntomas, quiero que sepas algo muy importante. No estás loco, no estás enfermo y no estás solo. Estás atravesando uno de los procesos más importantes de la historia humana, la evolución de la conciencia en tiempo real. Vamos a una pausa y al regreso, la tercera dimensión, la realidad que nos atrapa. Espectro paranormal. Espectro paranormal. Espectro paranormal. Bien, queridos oyentes, y aquí hablo de la tercera dimensión. Para entender hacia dónde vamos, primero tenemos que comprender dónde hemos estado, y dónde hemos estado durante milenios es en lo que llamamos la tercera dimensión de conciencia. Pero cuidado, cuando hablamos de dimensiones de conciencia, no estamos hablando de lugares físicos diferentes. No es que la tercera dimensión esté aquí y la quinta esté allá. Estamos hablando de estados de conciencia, de frecuencias vibratorias, de formas de percibir y experimentar la realidad. La tercera dimensión no es solo una dimensión física de altura, anchura y profundidad. Es fundamentalmente un estado de conciencia colectivo que ha sido sostenido durante milenios por estructuras mentales, emocionales muy específicas. ¿Cuáles son las características de la conciencia tridimensional? Primero, está basada en el miedo. El miedo como mecanismo de supervivencia se volvió el miedo como forma de vida. Miedo al futuro, miedo al cambio, miedo a la muerte, miedo al juicio de otros, miedo a no tener suficiente, miedo a no ser suficiente. Segundo, la separación es fundamental. En la tercera dimensión, todo está separado de todo. Yo estoy separado de vos, vos estás separado de la naturaleza. Todos estamos separados de Dios o del universo. Esta separación genera competencia, comparación y juicio constante. Tercero, el tiempo es lineal y limitante. Pasado, presente y futuro están completamente separados. Vivimos cargando el peso del pasado y ansiosos por un futuro que nunca llega. Y el presente, el único momento que realmente existe, se nos escapa constantemente. Cuarto, el ego domina completamente. El ego no es malo, es necesario para funcionar en el mundo físico, pero en la tercera dimensión, el ego se convierte en el dictador interno. Todo gira alrededor de mi imagen, mi éxito, mi seguridad y mi razón. Quinto, las emociones son puramente reactivas. En la tercera dimensión, las emociones nos pasan. Alguien hace algo y nosotros nos enojamos. Algo sucede y nosotros nos entristecemos. No hay conciencia de que las emociones son energía que podemos transformar. Sexto, y quizás el más importante, el sufrimiento se normaliza. En la tercera dimensión se acepta como natural que la vida sea difícil, que las relaciones sean complicadas, que el trabajo sea una carga, que envejecer sea sinónimo de deterioro inevitable. Ahora, ejemplos concretos de la vida tridimensional que todos conocemos. Trabajar exclusivamente por dinero, en empleos que no nos nutren.
con personas que no respetamos, en horarios que no respetan nuestro ritmo natural, para comprar cosas que no necesitamos realmente. Relaciones basadas en dependencia emocional, donde se necesita al otro para sentirse completo, donde hay celos, posesividad, manipulación emocional disfrazada de amor. Vivir en piloto automático, repitiendo rutinas sin conciencia, comiendo sin saborear, caminando sin saber, hablando sin escuchar realmente. Sentir que no hay salida, que así son las cosas, que el sistema es más poderoso que nosotros, que no podemos cambiar nada significativo en nuestras vidas. Buscar la felicidad afuera, en el próximo trabajo, en la próxima pareja, en la próxima compra, en las próximas vacaciones. Siempre en el cuando tenga esto, seré feliz. La tercera dimensión también se sostiene a través de sistemas colectivos muy concretos. Sistemas educativos que enseñan a obedecer, a competir, a memorizar sin cuestionar, a reprimir la creatividad natural. Sistemas médicos que alimentan el miedo constante, la división, la superficialidad, la distracción permanente. Sistemas económicos basados en la escasez artificial, donde siempre hay ganadores y perdedores, donde se premia la ambición sin límites y se castiga la generosidad. Sistemas religiosos que separan lo sagrado de lo cotidiano, que imponen culpa, que prometen salvación solo después de la muerte. Pero aquí viene la frase que quiero que se grabe en tu alma. La tercera dimensión no es una cárcel con rejas, es una cárcel con rutinas. Las rejas las construimos nosotros mismos, con nuestras creencias limitantes, con nuestros miedos, con nuestra resignación, con nuestra negativa a imaginar que puede existir otra forma de vivir. Y lo más fascinante de todo, esta cárcel tradicional está comenzando a desmoronarse, no porque alguien la esté construyendo desde afuera. Y lo más importante de todo, esta cárcel tridimensional está comenzando a desmoronarse, y no porque alguien la esté destruyendo desde afuera, sino porque la frecuencia del planeta está subiendo tan rápido que ya no puede sostener esos niveles vibratorios tan densos. Vamos a una pausa y al regreso la quinta dimensión, una nueva conciencia. Espectro paranormal. Espectro paranormal. Espectro paranormal. Espectro paranormal. Y ahora, oyentes, llegamos a la parte más emocionante de nuestro viaje. ¿Qué es realmente la quinta dimensión de conciencia? Primero, aclaremos algo importante. No estamos hablando de irse a vivir a otra galaxia. No estamos hablando de abandonar el mundo físico. No estamos hablando de convertirse en seres etéreos que ya no necesitan comer, dormir o relacionarse. La quinta dimensión es una frecuencia de conciencia que puedes experimentar aquí, ahora, en tu casa, en tu trabajo, en tu ciudad. Es una forma completamente diferente de percibir y relacionarte con la misma realidad física. En la quinta dimensión, el ser humano comienza a vivir desde el corazón. Y cuando digo corazón, no me refiero a una metáfora poética. Me refiero al centro energético más poderoso del cuerpo humano, que genera un campo electromagnético 5000 veces más potente que el cerebro. Un instituto ha demostrado científicamente que cuando el corazón entra en coherencia, un estado específico de armonía rítmica, todo el sistema nervioso se alinea, la presión arterial se estabiliza, el sistema inmunológico se fortalece y la capacidad de procesamiento mental se multiplica. Pero eso es solo el comienzo. Esto nos lleva a la característica número 1 de la quinta dimensión. Se percibe la unidad con todo lo que existe. No es una creencia,
no es una filosofía, es una experiencia directa. En momentos de conciencia de quinta dimensión, la separación entre yo y el otro se disuelve. ¿Entendés visceralmente que somos todos células del mismo organismo cósmico? Esto no significa perder la individualidad, significa expandir la identidad más allá de los límites del ego personal. Característica número 2. El juicio se disuelve naturalmente. En la tercera dimensión, todo es bueno o malo, correcto o incorrecto, superior o inferior. En la quinta dimensión, estas polaridades se integran. No es que desaparezca el discernimiento, sino que desaparece la necesidad de condenar lo que es diferente. Una persona opera desde la quinta dimensión, puede ver una situación negativa y entender que es perfecta para el crecimiento de las personas involucradas, sin necesidad de rescatar, juzgar o cambiar nada. Característica número 3. Se vive en el presente eterno. El tiempo se vuelve fluido. El pasado se integra como sabiduría. El futuro se percibe como posibilidad creativa. Pero la vida real sucede en este momento infinito que llamamos ahora. En la quinta dimensión no hay prisa. No hay la ansiedad constante de llegar a algún lado. Hay una profunda confianza en el timing perfecto del universo. Característica número 4. El amor, la gratitud y la compasión se vuelven estados naturales. No es que te esfuerces por ser amoroso, es que el amor es tu frecuencia natural cuando no hay miedo que la bloquee. Es como si hubieras recordado quién eres realmente debajo de todas las capas de condicionamiento. Característica número 5. La intuición se expande exponencialmente. Sueños lúcidos que te dan información precisa sobre el futuro, capacidad de sentir lo que otros están sintiendo sin que te lo digan, conocimiento interno sobre situaciones sin haber recibido información externa. Es como si se hubieran activado sentidos que siempre estuvieron ahí, pero que habían sido dormidos por la educación tridimensional. Característica número 6. La creatividad se vuelve imparable. En la quinta dimensión, crear no es un esfuerzo, es un flujo natural. Ideas, inspiraciones, soluciones aparecen constantemente. Es como si estuvieras conectado con la fuente infinita de la creatividad universal. Pero déjame darte ejemplos concretos de cómo se vive la quinta dimensión en situaciones cotidianas. En el trabajo, ya no trabajás para sobrevivir, trabajás para crear. Encontrás maneras de transformar cualquier actividad en una expresión de tu propósito. Si no podés cambiar de trabajo inmediatamente, cambiás la frecuencia con la que haces ese trabajo. En las relaciones, amás sin necesidad de poseer. Te relacionás desde la libertad, no de la dependencia. Podés estar profundamente conectado con alguien y al mismo tiempo completamente libre. Con el dinero, entendés que la abundancia es un estado de conciencia, no una cantidad en el banco. Operás desde la confianza de que el universo siempre provee exactamente lo que necesitas para tu evolución. Los problemas se transforman en oportunidades de crecimiento. No es que desaparezcan los desafíos, sino que cambia completamente tu relación con ellos. La muerte se percibe como una transición natural y no como una tragedia que hay que evitar a toda costa. Vivís cada día con intensidad, pero sin el terror existente que caracteriza la tercera dimensión. Con la naturaleza te sentís parte del ecosistema planetario. Cuidás el planeta y no por obligación moral, sino porque es tu propio cuerpo expandido. Y aquí viene algo muy importante que quiero aclarar. No se trata de escapar del mundo, sino de transformarlo vibrando diferente. Una persona en conciencia de quinta dimensión puede estar en la misma ciudad, en el mismo trabajo, con la misma familia, pero su sola presencia eleva la frecuencia de todo lo que lo rodea. Es como encender una luz en una habitación oscura. La luz no lucha contra la oscuridad, simplemente es luz, y su sola presencia transforma todo.
Y así, queridos oyentes, vamos llegando al final del programa de hoy. Espero que lo hayan disfrutado tanto como lo disfruté yo. Queda mucho todavía. En el próximo programa seguiremos hablando sobre esto y otros temas, por supuesto. Les recuerdo, para que me sigan en las redes sociales, en TikTok me encuentran como paranormal-gc y en Instagram me buscan como paranormalgc-ok. Será hasta el próximo programa.